Vamos a comenzar un poquito por la definición que son las perlas, ¿no? Porque es interesante pues conocer que es simplemente un cuerpo compacto, sólido y de forma variada que se produce en el interior de una concha, ¿no? Al entrar un cuerpo extraño, ¿no? La perla es una de las pocas gemas de origen orgánico y la única que se puede producir, que la han producido los animales. Estos animales son moluscos, moluscos tanto de agua salada como de agua dulce en ríos, ¿no? Yo voy a hacer una acotación que yo voy a hablar aquí de perlas de moluscos de agua salada. La agua dulce es otro cuento que podría ser para otra charla y yo no tengo la experticia adecuada para ello. O sea, su principal componente es en forma cristalina de carbonato cálcico, la aragonita, que es la que, con la cual se forma el nácar, ¿no? Entonces, ¿qué moluscos pueden producir perlas? Todos los moluscos que tengan concha pueden producir perlas, ¿ok? Y como los que le dije yo aquí, este que ustedes ven acá es le llaman mejillón de agua dulce, pero es más una almeja, ¿no? Y pues producen perlas y una tecnología desarrollada desde hace mucho tiempo y hay una producción enorme de perlas de agua dulce, sobre todo en Asia, ¿no? También hay otros gasterópodos, como por ejemplo el caracol gigante del Caribe, Strombogigas o otros, que pueden producir perlas y muy lindas, por cierto, ¿no? Y también la aliotis, o los abulones, también pueden producir perlas por ese nácar, sobre todo iridiscente que tiene. Y tampoco voy a hablar de aliotis porque lo que existe es poca información, tampoco tengo la experticia, aunque sí conozco a colegas como el doctor Pedro Saucedo, el mismo Mario Monteforte, que han iniciado y han estado perlas en ellos. Y además que esto pues forma parte de una patente en Chile, donde están trabajando dos universidades, ¿no? La de Antofagasta y la Universidad Inclusive del Norte de la Católica del Norte en Coquimbo. Y bueno, sé de algunas experiencias que se han llevado a cabo con una empresa, inclusive empresa con comunidades, por el doctor Mario Monteforte, creo que sobre los años 95, en realidad no recuerdo, pero de ello no voy a hablar. Yo me voy a limitar solo a las perlas de marinas por las ostras perleras, que son las únicas que producen, desde los bivalvos, ¿no? Perlas con un nácar iridiscente adecuado. Como les dije, todos los moluscos pueden producir perlas, pero no todos los moluscos pueden producir de un nácar una perla pues con su belleza y todo el lustre que nosotros queremos, ¿no? Ustedes pueden ver acá pues Tridacna, que puede producir las perlas más grandes del mundo, esta que pesa casi 3-4 kilos, fíjense, pero es de una ostra de esas del Asia de las Tridacnas. Ok, entonces entre los bivalvos, pues las pinnas también, porque en su base pues hay cierta nácar iridiscente y también puede producir perlas, pero realmente quienes producen las perlas son las ostras perleras, que son del género tanto pintada como el género teria. Estas son, pues, pintada fucata, martensi, imbricata, mazatlánica, margaritífera y otras. Y por otra parte, el género teria, bueno, pegging, externa y irundo. Yo voy a hablar nada más de las de América, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo se producen las perlas? De forma natural, ¿no? Bueno, de la forma natural, una perla se forma, es realmente un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando el molusco reacciona a la introducción de un agente extraño, ya sea un parásito, una arena en su cuerpo, ¿no? La irritación esa provoca en que en regiones especializadas del manto, que es el que está encargado de segregar concha y con ello nácar, ¿no? Englobe ese tipo de estructuras para que no le hagan daño y lo inhibirán, inhabilitando pues a ese agente extraño. ¿Ves? Ese es simplemente en la naturaleza la teoría de cómo se forma una perla. Pero la formación de la perla en la perlicultura, ya en el cultivo, el agente extraño es un núcleo que se le va a insertar de forma artificial con una estrategia quirúrgica, ¿no? Al cuerpo extraño, es él y la ostra va a provocar esa irritación o va a provocar, más que todo, va a ser
un ambiente fisiológicamente adecuado para que se forme la perla. En la masa visceral de la otra no existe secreción de nácar. Por lo tanto, hay que introducirle una pieza de manto. Eso es lo que le llaman el seibo. Esa pieza de manto es la que va a segregar sobre ese núcleo capas y capas de nácar para formar la perla. ¿Okay? Una vez formado ese saco perlero que se forma por ese tejido introducido, el epitelio del manto va a continuar segregando las capas concéntricas, ¿verdad?, hacia ese núcleo y le permita, pues, la forma de una perla, pues, arredondada como nosotros las conocemos. Ustedes ven aquí. Por favor, cierren los micrófonos para que no interrumpan. El núcleo, ustedes lo pueden ver acá, y aquí tienes, pues, el tejido. Él va recubriendo el núcleo, formando ese saco, ¿no? Y después va segregando capas, pues, de nácar sobre ese núcleo para que se forme la perla. Si ustedes cortan transversalmente, pues, una perla natural, van a encontrar infinidades de capas, ¿verdad? Y el núcleo, sería el parásito o algo que fue lo que dio la irritación, ¿no? Y se van un espesor muy grande, ¿no?, en formación de nácar. Y sin embargo, pues, una perla cultivada, pues, aquí tiene un núcleo que más tarde vamos a hablar de ello, y estas son las deposiciones de nácar que hay, pues, después de la introducción del núcleo. La calidad de las perlas, pues, es un tema muy, muy ambiguo y muy interesante, pero la calidad de las perlas va más que todo por el lustre, el brillo del oriente. Eso viene dado por la reflexión y refracción de la luz que entra dentro de ese nácar, ¿no? El grosor de la capa de nácar tiene mucho que ver, la superficie, la textura que le llaman, el cutis, el color es algo muy importante, la forma, por supuesto, y el tamaño. Con estos factores, más otros que no vienen al caso, hay gente especializada que puede certificar la calidad de las perlas, ¿no? Y la certifican como las baterías, AAA, AA o A. Por ejemplo, la AAA es la perla excelente, es la que tiene la calidad ya de una gema, ¿no? Y la perla B, que ya sale, es una perla mala que no es comercializable, entre comillas que no es comercializable, porque sí venden muchas perlas de esas. De eso, inclusive las perlas que son de mala calidad las usan muchas veces para teñirlas y darle un poquito mayor de valor agregado y venderlas a granel, como decir. El mercado perlero ha estado dominado por tres orígenes, ¿no? En un principio, pues, en Japón, por las perlas Akoya, son especies pequeñas y producen perlas pequeñas que miden de 9 a 10 milímetros. Pero después vinieron, pues, sobre los años 80, antes fueron sobre los años 60, 70. Los sabres 80-90, pues las perlas negras, que es de la Polinesia francesa, con ese color grisáceo. Ustedes pueden ver aquí, pues, los labios negros, que le llaman la ostra de labios negros, etc. Y pidían unas perlas un poquito más grandes, de 11 a 12 milímetros. Después generan las perlas del Mar del Sur, las perlas de Australia y de otras zonas del sur, del Mar del Sur, y eran unas perlas, pues, de diferentes colores, nacarados, pero distinguíanse el color dorado que ustedes ven por acá, ¿no? Y, pues, el perlas del Mar de Cortés, aquí en América, pues, con la especie Teria externa, que vamos a hablar más adelante. Actualmente, pues, se están produciendo perlas, dos empresas, yo diría más que una que dos, pero que producen perlas, pues, redondas ya a una escala elevada, pues. No tan elevada, pero elevada, significativa. Son perlas de muy buena calidad. La historia de las perlas es para quedarnos aquí semanas hablando de ello, pero se ignora cuál fue el primer pueblo a extraer las perlas de molusco, pero es muy posible que desde las épocas prehistóricas se hayan utilizado las perlas como adorno. Nosotros vamos a hablar un poquito de esto, pero enfocándonos primero nada más en lo que es la historia del Nuevo Mundo. No voy a contar un poco la historia que es también fascinante de lo que es ya México con todas
esa unión de perlera que había de las grandes comunidades mayas, etcétera y tal. No, estamos en WhatsApp de Venezuela y quiero enfocarme más, que es una gran historia, sobre la historia que hay del Nuevo Mundo, que más tarde les voy a decir de una forma corta, porque también es algo muy grande, ¿no? Bueno, debido a la extrema rareza de las mismas, las perlas pues eran gemas que tenían nada más los reyes y las reinas y los egipcios con Cleopatra, pues esa gran cuento que existe de las perlas. Los romanos, las perlas eran símbolos de salud y posición social. Los griegos las ponían para el amor y el matrimonio. También en el oscurantismo, en la Edad Media, en las batallas se llevaba perlas porque le daba suerte a los reyes para que ganaran las batallas. El Renacimiento, las perlas, pues las coronas de las reinas, Victoria, Elizabeth. En Japón, pues ya en los años 90, al principio, que se comenzó ya con los cultivos, las maves sobre todo, hay un señor que es Kokichi Mikimoto, que se le llama que es el padre de la perlicultura moderna. Empezó con especies de injertos de Buda. Y en México, Gastón Vives, que si vamos a hablar un poquito de él, al inicio también tuvo la primera granja de producción de perlas del mundo, yo diría. Para hablar un poco de las perlas del Nuevo Mundo en América, y vamos a ver unos pasajes, inclusive desde la prehistoria, porque yo creo que es muy interesante que hablemos de esto, y Máxime, que nosotros estamos haciendo un libro sobre ello, no solo de la historia, sino también de la tecnología y de lo que ha sido esta especie que nosotros consideramos, la pintada imbricata, la especie de la extraculturización de las Américas. Y cuando hablo de nosotros es un gran amigo, un gran profesor, el maestro de los maestros, Antulio Prieto, con quien yo llevo como 10 años o más tratando de finalizar el libro, pero bueno, a ver si este año de pandemia nos permite finalizar el libro. Ok, fíjense, ustedes dirán, este hombre está loco, que está poniendo por aquí cosas de tal, cuál es la historia de las perlas, pero es bueno saber de dónde venimos, porque nosotros todos venimos de África, ¿no? Y por ahí pasamos por el estrecho de Bering, ¿no? Y llegaron por acá, había una cultura Clovis hace 14.000 años, pero es importante que todas estas migraciones pues llegaron hacia Venezuela y continuaron hacia otras partes, pero en Venezuela hubo un señor, ¿no? Un arqueólogo de origen español, que es José Arias Cruzen, que en Taima, que es en el occidente de Venezuela, hacia Falcón, encontró un proyectil que es más antiguo que esa cultura coble. Y él destruyó pues todo ese tipo de teorías y está proyectando pues lo que es la hipótesis del poblamiento temprano de las Américas, que ya no era como la cultura clovis de hace 15.000, sino más, de hace 30.000 años es lo que se piensa. Ustedes ven acá, pues, dónde fue eso, que es en el Jobo, en Urumaco, en Taima. Aquí tienen pues la pelvis del mastodonte, no el mamú, del mastodonte, ¿no? Y aquí tienen la flechita con la que se cae. Eran momentos donde el hombre era cazador. Era ese momento de las megafaunas, del mamú que se distribuía más hacia el norte, pero el mastodonte se distribuía por toda América y es por eso, de esa megafauna, de las perezas esas grandísimas, del megaterios, del gliptodonte, ¿no? Entonces el hombre realmente era cazador. Tú dices, bueno, ¿y qué relación tiene con esto con las perlas? La relación de eso es que más tarde, ¿no? Hace 8.000, 10.000 años, en las costas occidentales de Venezuela se comenzaron a sentir todos esos efectos de deshielo que nosotros estamos asustados que vengan con el cambio climático y que la gente no cree muchas, pero poco a poco se ve el cambio climático y estamos a la espera de eso. ¿Ok? No será para esta generación por la otra, pero va poco a poco, pues, con todos los cambios que hemos hecho nosotros en este antropoceno, porque ya es de nosotros, el cambio lo estamos induciendo nosotros. Entonces, viendo esa inundación, se extinguieron esas grandes presas, y el hombre, el nativo de América empezó a decir, no, ahora tenemos que ser no cazadores,
sino recolectores. Ah, por ahí vienen las perlas porque empiezan a ver la recolección, pues, de los moluscos en este caso, ¿no? Entonces, en Venezuela, pues todas estas poblaciones que estaban aquí matando esos mastodontes y todo ese poco de cosas, pues se pusieron migrándose hacia zonas de la costa, ¿no? Y después hacia lo que es ya en la segunda oleada, pues de recolectores hacia lo que es el nororiente de Venezuela. Una zona que está influenciada enormemente por la surgencia y es una de las zonas más productivas del Caribe. Una producción enorme en cuanto a fitoplancton y producción primaria. Muy similar a lo que ocurre en Occidente hacia lo que es la Guajira, donde se establecieron también unas explotaciones de perlas, pero que le debo la historia para después. A ver que esto se me fue. Entonces estamos hablando, fíjense, de 8 a 10.000 años, hasta 3.000, y ya a 5 y 8.000 años, pues ya se establecieron esas comunidades indígenas en el nororiente de Venezuela, ¿ok? Vino la época neoindia, y aquí comenzó todo, ¿eh? Con las perlas. Pues en la época neoindia ya había más establecimientos, mucha gente, ya la gente empezaba a cultivar, o sea, a formarse, no eran tan migratorios, tan nómadas el hombre, y empezaron las mujeres a hacer coquetas. Y ahí cuando empezaron las mujeres a hacer coquetas, hubo un importante uso dado a la concha ornamental, la cual fue más acentuada, por supuesto, en la época esta neoindia. En la estación de Nueva Cádiz, Cubagua, el mismo Cruzen con otro organizador, Rose, encontraron de esa época, se midieron por carbono, etcétera, la mitad del siglo pasado, ¿verdad? Se encontraban diversos tipos de ornamentos, cuentas y colgantes de conchas y perlas horadadas al estilo aborigen, entre otros. Este es el estilo aborigen que ustedes ven ahí. Para una anécdota, por ejemplo, nosotros en Venezuela y con este gran amigo Antulio Prieto, pues nos invitaron porque estaban haciendo esta urbanización que está acá y encontraron unos concheros grandísimos. Y nos invitaron porque, bueno, para ver qué era y tal, porque había relación con vasijas y tal. Total que era un asentamiento neoindígena del prehispánico, tipo Chaymas, 1100, 1200 años. Y bueno, nosotros fuimos a estudiar, no nos dábamos cuenta, sino con las fotos. Después esto lo publicamos, lo llamamos un congreso. Habían dos, en esa zona, habían dos acumulaciones de conchas, unas que era con una diversidad enorme, ustedes pueden ver, con los huecos que le hacían a los gasterópodos, y eso es para sacarle la carne, ¿no? Esa era una forma indígena. Y lo que suponemos que era para el consumo. Pero después habían que todo era ostraperlas. Y ostraperlas de pintada imbricata enormes, grandes, ¿ah? Que pensamos que era para consumirlas también, no dudamos, pero sí para obtener las perlas y el coqueterío, pues, de los indios ya prehispánicos, pues. Fíjense ustedes, estos pedazos de ostra, las llaves, si ustedes ven, esto sería una pintada imbricata, más o menos podría ser de unos 14 centímetros o algo por el estilo, que es una talla muy, pero muy grande que no se consigue hoy en día en las poblaciones, porque son poblaciones que están continuamente explotándose e inclusive sobreexplotadas. Entonces, vino la época, la indohispánica, que comenzó aquí la transculturización, pues. El periodo indio-hispánico se inició el encuentro de la cultura, por supuesto, europea y indígena de acá. Sin duda alguna, cuando llegaron los españoles a las zonas del continente americano, pues la relación con el mar de los aborígenes del nororiente de Venezuela y con ello el conocimiento de la navegación y buceo para la extracción de frutos marinos fue ampliamente aprovechado por ellos en la conquista. Vamos a ver más adelante de eso. Con la principal atracción inicial de sus perlas, porque era lo que buscaban las perlas. De hecho, Colón fue preso porque no mostró, creo que 1,5 kilos de perlas, algo así, en su tercer viaje y tal. Esto es otro cuento grande que nosotros lo hacemos en el libro, pero es muy interesante, ¿no? Y por eso es que nosotros le llamamos que esa atracción pues sería la especie
de la transculturización, pues por ahí comenzó todo, ¿no? Por Paria, etc. Decía en los primeros días del mes de agosto de 1498, en el tercer viaje de Colón, su hijo Hernaldo, que era el que le escribía la historia, que en sus cuadernos llegué a un lugar donde me parecían las tierras estuviesen labradas, y se refería a Macuro, en el Golfo de Paria. Vinieron a la nao infinitísimas en canoas y mochilas traían piezas de oro en el pescuezo, en el cuello, y algunas atadas a sus brazos perlas, tenocas o cochizas, como le llamaban los indígenas. Holgué mucho cuando las vi, no al oro, a las perlas, ¿sí? Y procuré mucho saber dónde las hallaban, y me dijeron de allí, de aquella parte norte, y hablaban pues de Cuauhua, ¿no? En ese caso. Este relato, por supuesto, nos indica que indudablemente Colón prestó más atención a las perlas que portaban los aborígenes que el propio oro, que el oro ha sido y sigue siendo bueno, todo lo que está pasando en Venezuela con ese poco de aviones de oro que van volando por ahí, ¿no? El metal más cotizado con nuestro planeta y que ha generado pues infinitas historias de colonizaciones y migraciones. Entonces Colón lo que le interesaba en un inicio eran las perlas. Y aunque Colón no tuvo muy buena, no fue muy exitoso pues, en la consecución de las perlas y otros productos en América, los viajes indiscutiblemente potenciaron los siguientes. Y fueron realmente sus sucesores quienes podrían, quienes dieron más para que ocurriera esa invasión, para ese descubrimiento del nuevo mundo, ¿no? Que ustedes ven a la reina Isabel con la gran cantidad de perlas que tenía, era una fanática en tiempos de ya su vida final, ¿no? Y era un amante de las perlas de Cuauhua, ¿no? Pero para mí fue este señor, Pedro Alonso el Niño, quien detonó todo. Pedro Alonso fue con un viaje de negocios excelente, con resultados económicos, donde se llevó 40 kilos de perlas, ¿no? También fue preso, porque no los mostraba después lo absolvieron y tal, pero no lo mostraba la corona, que tenía que tener una parte de ello. Pero de ahí comenzó todo, y Perro el Niño fue quizás cuando Colón venía de su tercer viaje, él iba, ya tenía permiso y todo. Y después de que vieron 40 kilos y que había muchas perlas, tal como lo decía Pedro Mártir, que era un cronista de las Indias de 1520, decía, pues cargaron las perlas como si fuese paja, ¿no? Esos 40 kilos, pues, detonó pues esos viajes menores, que se le llamaba, que iban de Cádiz a Venezuela y al Nuevo Mundo. Ya no era uno, sino eran muchos, y por ahí comenzó pues lo que es el conocimiento y el encuentro de estos dos mundos, ¿no? Entonces, si a Colón se le atribuye el descubrimiento de América, Alonso Ojeda también, y Juan de la Cosa fue el precursor de las rutas seguras con las primeras cartografías y el inicio de los llamados viajes menores o viajes andaluces que Europa realizó en Nuevo Mundo. Pero Pedro Alonso Niño, con la conquista de las riquezas, particularmente perlas, sin duda alguna fue el detonador de los múltiples viajes hacia las conquistas y la colonización y explotación de las riquezas de América por Europa. Ningún recurso natural renovable ha sido histórica y socioeconómicamente tan importante en el Caribe y para aquella época, por supuesto, en América y probablemente en el mundo, que la ostra perla pintada en Bricata, la que nosotros nos comemos Mario por ahí en Margarita y que añoramos nosotros muchísimo estando por el exterior, ¿no? La especie que llamamos nosotros la transculturización de las Américas. Se fundó una ciudad donde se comercializaban nada más perlas, la ciudad de Cuauhua, la verdadera isla de las perlas. Margarita, que quiere decir perlas en latín, se le dio el nombre porque el propio Colón veía a unos indígenas que iban de Cuauhua a Margarita, pero como Margarita era más grande y iban cargadas de perlas. Entonces ahí fue que nombraron a la isla de Margarita como Margarita. Pero la verdadera isla de las perlas fue Cuauhua, Nueva Cádiz. Ahora está, pues por supuesto, todo eso en ruinas, se acabó pues por un ciclón y otras cosas, y por una historia muy grande. Y las ruinas, lamentablemente, mi querido Mario y todos mis colegas,
está en ruinas también. Y eso no debiera de ser así, porque por ahí comenzó todo. Entonces, la explotación de las perlas de Cuauhtémoc constituyó para los pobladores y los iberos peninsulares un símbolo de opresión y de riqueza. Así lo exponía Pedro Mártir, que decía que las perlas se han pescado desde que se descubrió, han valido 2 millones, pero cuestan muchos españoles, muchos negros y muchísimos indios. Fueron años de terror, sufrimiento y esclavitud, solamente presenciado con ojos de misericordia, compasión y justicia por algunos de los primeros sacerdotes llegados de España, quienes propugnaban pues una penetración pacífica hacia la tierra del Nuevo Mundo, destacándose la personalidad y el heroísmo de Bartolomé de las Casas. Esta historia se repite, esta historia se repitió también hacia América del Norte con la conquista de las perlas, etc. Siempre es una historia de riqueza, pero de opresión al ser humano, etc., ¿no? Dice una leyenda indígena que todos los viajeros que transitan por las aguas agitadas de Cuauhtémoc oyen todavía el eco y los lamentos de los indios mezclados con el ruido de sables, mosquetes y cadenas. Y yo escucho por ahí la risa de mi amigo Luis León, que debe estar riéndose con estas cosas, pero realmente esto nos lo dijo nosotros un octogenario una vez que hicimos este tipo de estudios de investigación, que nos fuimos a Cuauhtémoc, nos atendió Jesús Rosa, Chuito, y el octogenario pues nos decía eso y nosotros lo copiamos y aquí se los damos. Y se los dejamos. Una historia increíblemente larga, grande, con muchos sucesos, que comenzó pues ahí con el principios de años del siglo de 1500. Fíjense, Colón, el tercer viaje, 1,4 kilos. Aquí hubo intercambios, los intercambios de perlas con lo que eran, qué sé yo, espejitos o herramientas de los indios. Y la gente podría creer que estaban engañando a los indios, pero los indios estaban ganando ahí, o los indígenas, los nativos, como ustedes quieren llamarle, los naturales. ¿Por qué estaban ganando? Es como si nosotros nos hubiesen dado un celular en los años 40 que no existía. ¿Cuánto no valía? ¿Cuánto no podías hacer con un celular? Pero después de eso, cuando ya el indígena, el natural, se sació de las cosas, pues, y no quería nada de intercambio, pues vinieron pues la opresión y todo eso, y hubo pues asentamientos en Agua, explotación, levantamientos de los indígenas, sobreexplotación de los bancos y que los bancos se recuperaban, etcétera, etcétera. Toda quise hacer esta historia en una línea, pero por ejemplo, aquí el terremoto de destrucción en 1550 de Nueva Cádiz, que se fundó en 28, donde hubo la máxima explotación perlera. Ya les voy a ver, un año anterior, les voy a mostrar, etcétera. Hay un montón, las perlas se utilizaban, por ejemplo, sobre estas fechas, se utilizaban como monedas en Venezuela, pero bueno, una larga historia de ida y vuelta, inclusive expedición de margariteños al Mar Rojo porque se habían agotado los bancos y se fueron al Mar Rojo para aquellas épocas, estoy hablando de principios del siglo pasado. Entonces, toda una serie de actividades, pero lo importante es que con esta especie, sobre los años 60, 65, ya la atracción como especie para perlas cambió y era ya más para una explotación de consumo. Había la explotación de perla que era mínima. Y esto, pues, porque perdió, pues, lo que es las perlas naturales, pues, el interés, eran perlas pequeñas, y aparte de eso, pues, ya en Japón ya habían ya cultivos de ostras de perlas y producción de perlas. Fíjense, la producción de perlas, del siglo XVI, estimaciones a partir del quinto, que era el impuesto del rey, y ese quinto, pues, quinto es 20%, y ustedes saben que los pescadores y todas estas cosas, cuando dicen cuánto pescaron, si pescan 10, te dicen que pescaron 3. O sea que esto es muchísimo más de lo de... Pero fíjense ustedes, nada más en 1527 habían más de 1,5 toneladas de perlas. Ustedes saben lo que es 1,5 toneladas de perlas. Eso es como un cuarto lleno de perlas, etcétera, ¿no?
Entonces, ya el siglo pasado, pues ya para los años 70 ya se encontraba en agotamiento 68 de los 76 bancos que se indicaban ya en las décadas de los 30. Esta es la producción que había de ostra perla, y fíjense que en el año 1943 también hubo una producción muy grande, 1.300 kilos de perlas, ¿no? De perlas muchas, mozadilla. Y había, por ejemplo, aquí tienen una foto de la familia Ávila, con la gran cantidad de perlas que tenía, perlas naturales, ¿no? Y pues la comercialización que había en Margarita, sobre todo, ¿no? Pero bueno, esa es la historia en líneas generales de lo que es la perla y la especie pintada imbricata y cómo comenzó todo, ¿no? Después hay otras historias muy interesantes, incluso en Panamá, hacia las migraciones un poquito más tarde, pero también con unas interesantes vivencias y marcadas. Pero bueno, de ahí, por eso es que nosotros decimos, esa especie es la especie de la transculturización de las Américas, porque iban a traer. De hecho, esas posteriores búsquedas de más riquezas hacia otras eran subvencionadas por las perlas que se habían vendido y adquirido pues, en lo que es en Cuagua, sobre todo. Les voy a explicar un poco el proceso general de cultivo de ostras perlíferas para después llegar a hablar un poco de qué es lo que se está haciendo en América y que investigaciones, más que investigaciones, algunos alcances que se han llevado, que empresas, etcétera, ¿no? Pues es sencillamente esquematizado, pues la semilla, ¿no? O se produce por hatchery o se capta en natural. Hay un cultivo intermedio donde tú tienes que manejar, las llevas al mar, por supuesto, tienes en diferentes, que vamos a ver más tarde, sistemas, las tienes que manejar por la depredación, por Foley, por un montón de cosas, ¿no? Y hasta que obtenga una talla de injerto, que depende de la especie. Después hay otro proceso de la formación de perla y después la cosecha con el pretratamiento y joyería, ¿no? Colecta de semillas, pues normalmente se hace con fibras, con estas que están ustedes por acá. Estos son colectores clásicos más que todo para pectínidos, pero bueno, se han hecho algunos estudios en Venezuela, hemos hecho con pintada imbricata y podíamos llegar a colectar unas 1.100 por cada bolsa o funda, como le llaman aquí en Ecuador, de estas para el que no conozca este tipo de colectores artificiales, simplemente es una funda con una malla adecuada, ¿no? de luz, y dentro hay fibras que lo que hacen es ser de sustrato para captar las larvas que están competentes a la metamorfosis, y ellas se fijan ahí, crecen y después no pueden salir. Si se prenden, no pueden salir porque son más grandes que la luz del saco que la engloba. Pteria colimbus hemos visto como unas 150 colectores. En México, Pteria externa, pues han conseguido 100 por colectores, muy variables, y pintada mazatlánica no es muy abundante. Lo que era muy abundante antes, pues en los bancos y tal, no hay captaciones, pero bueno, se las arreglan las empresas captaciones y a veces hay producciones de laboratorio. En lo que es Perú y Ecuador, pues, por ejemplo, estas mallas que ustedes ven acá, que están llenas, ya no se pueden ver, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, otra. O sea que en este pedacito que está acá, que es menos que 5 centímetros cuadrados, hay unas 7. Y esta es una malla que es protectora de los cultivos que existen de Cassiostraea gigas, de la ostra japonesa, porque hay muchos peces depredadores que rompen la malla de las linternas y acceden a las ostras para comerse. Entonces aquí la protegen con estas fundas, con estas mallas, y se fijan ahí internamente, y cada malla de esta que protege a unos
4 o 5 pisos de linterna, puedes tener 8.000 o 9.000. Dependiendo, tampoco es todo el año, ¿no? Pero hay una gran fijación que puede llegar inclusive a una producción industrial para el consumo, que es a lo cual nosotros queremos concentrarnos más que las perlas. Para hablarle de la producción en laboratorio, pues como estamos en un grupo de WhatsApp de venezolanos para el mundo, de venezolanos para el mundo, pues vamos a hablarle pues de la estación hidrobiológica de Turpialito, lo cual iba a ser un centro, y con lo que hemos hecho nosotros con Pintada en Bricata para la producción de semillas, ¿sí? Basándonos en todos estos resultados que hemos tenido en esta estructura que se llegó a tener y que todavía está viva por ahí. Y hasta hemos llegado pues a tener un manual de la FAO de producción de semillas de la ostra perla, ¿no? Fíjense, hay un acondicionamiento de los reproductores. Esto se hace con dietas específicas de microalgas, o se traen directamente los bancos. La especie Pintada en Bricata es protrándica, entonces hay que saberla manejar, hay que llevar al acondicionamiento diferentes organismos, diferentes tallas. Los protandismos se caracteriza porque la mayoría de la población comienza a ser macho, y ya cuando va creciendo, en el caso de Pintada en Bricata, cuando tiene unas 45, 50 milímetros, pues la población pues ya es más hembra. Entonces uno tiene que saber un poco la biología. Es importante conocer la biología para el desarrollo de cualquier cultivo, y eso tiene mucho que ver con las ostras perlas, por lo que más tarde les voy a comentar. Pues con temperaturas, etcétera, o simplemente trayéndolas de los bancos, pues se le hace la inducción simplemente por shock térmicos. De hecho, Pintada en Bricata es la especie para mí ideal de producción. Es increíble porque es fácil, es muy fácil. Quizás tiene una fecundidad baja, de hasta 3 millones de huevos, estimamos nosotros, 4, no lo hemos estudiado mucho. Yo pienso que Teria externa puede tener unos 12 o 15. Una Crassostrea giga puede llegar hasta 150 millones de huevos. Pero no importa, de todas maneras, el desove es bueno. Ustedes pueden ver que nosotros lo hicimos aquí en beakers de 1 litro o algo por estilo. Y reunimos los huevos, hacíamos la fecundación. Los tanques que teníamos eran tanques de 5.000 litros, que tenemos en Turpialitos, con una capacidad. Tenemos una capacidad para producir, yo diría, si no me corrige, que por ahí debe estar Luis Freites viendo, unos 10 a 15 millones podríamos producir de larvas, y con unas 5 millones, 2 millones de semillas, porque tenemos por lo menos con Pintada en Bricata una tasa de supervivencia. Una tasa de supervivencia, un desarrollo larvario bueno, es del 10% de un molusco. Nosotros con Pintada en Bricata, y sin ninguna, o sea, ¿qué haríamos? 3, 4 desoves, no más. Un 40%, increíble. Yo no me lo creía hasta que lo medimos como 3 o 4 veces, pues los colegas y yo. Pues se hacen este tipo de tanques cónicos, como aquí, se recogen las larvas, se alimenta con dietas específicas, y aquí está todo el proceso embrionario y desarrollo larvario, pues de fijación y metamorfosis de Pintada en Bricata. Ahí están los huevos, las larvas Beliger, después bombonadas, y aquí están ya en las fibras. Y pues la fijación y la metamorfosis pues la hacíamos con fibras de bolsas de cebolleras con fibras internas. Nos fue muy bien, pueden ver aquí cómo está fijada. Y bueno, para darle una idea, pues es que realmente Pintada en Bricata se fijaba en lo que sea. Ustedes ven los tubos aquí, la cantidad ya está. Estos son ya casi ya poslarvas, ya fijadas. En los ladrillos que utilizábamos como peso, era increíble la fijación de ella. Es una especie extraordinaria para poderla producir. No sé qué nos pasa que no estamos en ello. Nosotros estamos haciendo los llamados casi a diario, pues, de que nos hagan la atención. Bueno, después del desarrollo larvario, el desarrollo postlarvario, hay un tratamiento de presemillas, de nursery. En el caso de nosotros manteníamos ya las poslarvas en el tanque, en la fijación, y después las llevamos al mar, para que adquieran el tamaño de la semilla. La semilla el concepto de semilla va ligado más a un concepto de manipular el organismo.
En este caso, pues sería como de 1 centímetro. Y estas semillitas, pues nosotros las llevábamos a las comunidades, era uno de los objetivos, y aquí pues hemos trabajado mucho con el Insopesca en esos momentos, y por supuesto con la FIDAES, que la FIDAES es la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Acuicultura del Estado Zulia. Con resultados extraordinarios, pero nos pasa, como siempre nos ha pasado a nosotros, que no tenemos continuidad y credibilidad en la investigación que se hace, lamentablemente, en nuestros países, y vamos a llamarlos todos latinoamericanos, ¿no? Para no tener problemas. Estas semillas también nosotros las utilizábamos para el repoblamiento. Nosotros llevamos que, bueno, esa gran sobreexplotación dada en en siglos pasados y el siglo pasado, sobre todo, pues queríamos resarcir con ello, ¿no? Y teníamos unas estrategias de repoblación extraordinarias. Por ejemplo, aquí vemos repoblando con unas estrategias buenas, como debe ser. Vean, aquí no fueron muchas. Nosotros llegamos a echar en el Golfo Caribe, serían como unos 8 millones de organismos, los que tenemos en mente más o menos que lo habíamos echado. Y aquí, por ejemplo, fueron como 20.000 ostras, pero cuidado, ostras ya competentes para la reproducción. Las cultivamos hasta una talla y ahí fue que las soltamos. Fíjense ustedes cómo quedan los bancos de las ostras. Y habían también, pues, quiero mostrarle un video de esto para poder ir avanzando. Y me van a permitir un momentito que me vaya a... Por ahora va todo perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, claro, todo ok. Perfecto. Vamos, este no es lo que yo estoy, lo que quiero mostrar. Abrí otra cosa aquí. Perdónenme un segundito, vamos a ver un videito de lo que nosotros hicimos en Turpialito para que ustedes puedan ver cómo se hace la producción en líneas generales, de moluscos, ¿no? Hay otros moluscos que hay que llevarle, como los espóndilos, hay que tener otras estrategias y tal, pero vamos a ver aquí este video. Esperar que cargue. Ahí está la estación hidrobiológica de Turpialito. Turpialito. Los desoves, ahí están viendo un macho desobando. Los ovocitos sin fecundar y ovocitos fecundados, donde se le va a ver el corpúsculo polar, larvas ya en buena actividad, o el crecimiento, umbonadas tempranas. Ya veremos umbonadas tardías o umbonadas filtrando. Aquí la gran masa que hay de microalgas que tienen. Eddie Behiger. Y aquí están, fíjense, ya buscando para la metamorfosis y la fijación. Ya las poslarvas en las fibras, ya estas son presemillas, semillas de 10 milímetros. Llegamos a cerrar todo el ciclo. Aquí está Adrián, unos colaboradores, poniéndolas en selección de semillas, que iban, semillas en grandes cantidades, que iban ya para para los cultivos suspendidos y también para las comunidades. Siembra en balsas. Hasta la rectora participó en la liberación y el repoblamiento. Y ese es el equipo de trabajo, gran parte del equipo de trabajo, y muy importante los agradecimientos porque realmente tuvimos apoyo del FONACI, el Fundacite, etcétera.
Bueno, a ver dónde estoy yo, pues yo no sé ni dónde estoy. Debe estar en Zoom. Uy, uy, uy. Un segundito. Bien. Es muy importante porque realmente sí tuvimos apoyo, lo que no tuvo un apoyo continuo, pero de lo que es el FONACYT y lo que es de Fundacite, sobre todo de un apoyo moral. Y bueno, llegamos a producir unas cantidades muy significativas de tal paquete tecnológico completo. Entonces, cuando se producen las semillas, pues se llevan a diferentes cestas, pues hay jaulas, hay, sobre todo PocketNet cuando se vayan a hacer los injertos, pero esos son más que todos las cestas. Y estas que nosotros inventamos, que están utilizando en Australia, que es el tubo Maya, para estas, sembrándolas como si fuesen mejillones, pues. Pero las que más se utilizan son los pernes y las linternas. Se pueden hacer también, como esto es en el Signor, en México, sartas y camas, jaulas que lo utilizan mucho algunas empresas y en diferentes sistemas de cultivo. O sea, lo haces más que todo en suspensión o bien de fondo como acá, pero pueden hacerlo en diferentes, sobre todo lo online es lo que se utiliza. Cuando ellas alcanzan más de 50 milímetros, todo depende de la especie, por supuesto, son recuperadas y limpiadas cuidadosamente para someterlas a técnicas pues, de implante. Las implantes, pues, desde que este señor, Kokichi Mikimoto, a finales de años que comenzó, pues se hace con los núcleos, los mejores núcleos, son núcleos de una almeja de agua dulce del Mississippi, pero últimamente pues hay de un mineral, dolmita, tratado, que se llama vironita, y se pueden utilizar para nuclear las perlas libres. Esto pues se hace, son anestesiadas, nosotros recibimos una visita de Pedro Saucedo, y con Pedro pues aprendimos algunas cosas y siempre estamos en comunicación con el Signor. Pedro forma parte del grupo de nosotros de investigación, el doctor Monteforte está siempre dado a ayudarnos, etcétera. Gente que conoce muchísimo de perlas y son para mí los más importantes en la ciencia, pues después de las perlas en América. Después hay gente que está trabajando que tiene la experiencia en las granjas y que han hecho investigación, pero investigación para la misma granja, ¿no? La perla, pues, las ostras se tienen que adormecer y nosotros lo hacíamos con MS-222 para que el músculo se relaje y al relajarse el músculo, pues, poderlas abrir, ponerle un taco y así hacerle es una actividad de un proceso quirúrgico, ¿eh? Que yo pienso que la experticia en la práctica es lo que te da, pero tienes que tener utensilios ligados a la especie, ¿verdad? Como estos que están acá, todos para llevar el núcleo, dónde ponerlo, cómo sacarlo, etcétera. Y esto pues sería pues un manto, que no es una foto muy adecuada, pero es un manto en pedacitos que se le pueden poner que tienen los núcleos, que tienen un montón de las bases. La zona de implante es esta, y esta es una mala foto, siempre la pongo porque no debería de ser así. Esta es pintada en bricata con una carga enorme de ovocitos y normalmente pues lo adecuado es hacerlo que en estados reproductivos tempranos, no tan avanzados como esta, ¿no? Tiene que ser rápido, como le decía Pedro Saucedo, nos ayuda un poquito en esto. No tenemos la experticia en hacer perlas libres. No todas las personas tienen la experticia. Hay una empresa que produce más o menos, estoy hablando de América. Hay otra que algo, y después algunos investigadores como Monteforte, Saucedo y el mismo Luis León, que nos ha ayudado muchísimo también. Estas fotos me las robé por ahí, creo que son de Cáceres, o del hijo, y bueno, simplemente es un proceso que tiene que hacerse rápido y preciso, ¿no? Cirugía, para que se forme la perla. Pueden formarse perlas quechi, que son también, este es otro tipo de perla,
que el donador es el manto, no se le pone núcleo, y también se anestesian y se pueden injertar varios trozos, y no salen perlas amorfas, no salen perlas redondas, ¿no? Perlas tipo barrocas, ¿no? Otra forma es las medias perlas, cosas que estamos haciendo, hemos hecho, tanto en Venezuela, y sé que todo el mundo tiene que comenzar por ahí. Es bastante fácil. No se requiere donador ni receptor de manto, no se requiere cirugía ni injerto del núcleo. Los medios núcleos pueden ser de diferentes formas, simplemente se pegan con epóxido, y dependiendo de la especie, la zona, el tamaño del núcleo tiene mucho que ver, el alto del núcleo, etcétera. Cosas que hay que investigar en cada especie y en cada zona inclusive, ¿no? Por lo que les voy a comentar más adelante. Las ostras se devuelven al mar para continuar el cultivo con técnicas pues similares a las anteriores de mantenimiento, y son extraídas las perlas para la obtención de sus perlas, la cosecha, ¿no? Posteriormente. Hay problemas, por supuesto, problemas no solo de recambio, las mortalidades que pueden ser por los factores ambientales y otros factores, pero problemas están ligados más que todos al fouling, o todo ese material que llega a las mallas, inclusive a las ostras por encima, y ese material puede obstruir las mallas y pues el paso del alimento hacia internamente, y con ello también la acumulación de algunos productos de las ostras tóxicos pueden conllevar a mortalidades. Nosotros y depredadores, por ejemplo, este señor que está aquí, que lo ha estudiado mucho, Luis Freites, este Cimatium. Esto es terrible para los cultivos en donde sea. O sea, él entra a nivel de larva en las cestas, crece rápidamente, porque come por ahí bichitos, y crece y te puedes desbastar, como ha ocurrido con estas que ustedes ven aquí, toda la población experimental o la población. Nosotros hemos trabajado con erizos y nos ha funcionado. Fíjense cómo limpian los erizos, las mallas, es una malla sin erizo y tal, y también limpian inclusive los organismos que tal. Quizás los erizos no serían muy buenos para utilizarlos para cultivos masivos de producción, porque bueno, necesitas muchos erizos en este caso. Pero quizás para las ostras perlas, donde un organismo tiene un valor unitario enorme, porque va a cargar una perla, pues podría ser muy adecuado el uso de estos organismos. La cosecha, las cosechas pueden ser perlas libres, como ustedes ven aquí de esta perla negra, o la cosecha de maves, medias perlas, o keshi, ¿okay? En líneas generales, ¿no? Hay un pretratamiento de las perlas libres, el huequito que le hacen para hacer las collares, etc. Ya estas cosas son hacia la joyería. Las maves también tienes que hacerle un pretratamiento, tienes que sustraerle el núcleo, rellenarlo con epóxido del hueco, etcétera, 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 que no voy a decir aquí. Hay formas con varias de comercialización, como las perlas libres, las maves las pueden vender de esas maneras o de estas formas, o así. Esta cajita es de nosotros, de las maves de aquí, que más tarde yo les voy a hablar de caraqués, de perlas caraqués, que estamos tratando de hacer. Las perlas libres pues hacen joyería, como estas cosas preciosas que a las mujeres les encanta. Las medias perlas, fíjense ustedes aquí, pues algunas zonas simples dijes y anillos. También, fíjense aquí, hay este tipo de productos, ¿no? Que son enlatados y hay en una perla dentro del enlatado. Nosotros teníamos un producto de una docena de ostras perlas y al menos una tenía una perla. Eso lo llevamos, inclusive lo íbamos a llevar para España. E hicimos todos los acuerdos y todas esas con una empresa, y lamentablemente pues no se podía exportar el producto de Venezuela porque nosotros no teníamos caracterizadas las aguas, aunque sean más limpias que las de España, no las teníamos caracterizadas por contaminación, entonces no se perdían. Pero ya teníamos inclusive el IQF para poderlas congelar bien, etcétera y tal, y iba a ir al mercado de Madrid. Eso lo recuerdo bien con nuestro amigo, un español que quiso hacer inversiones con nosotros. Otros productos que se pueden hacer, además de la perla, la concha se puede vender como ornamento o destinarse para trabajo de artesanía y joyería fina.
El nácar se emplea en las industrias farmacéuticas y cosméticas para la fabricación de cremas de belleza. Esa concha nácar que ustedes ven, que hay mucho en Colombia, que se llevan conchas de Venezuela y las hacen en Colombia. El nácar ha resultado muy efectivo para la soldadura de huesos rotos, regeneración de la médula ósea y reconstrucción de efectos maxilares, y hay inclusive tónicos como este que ven aquí con hierbas y nácar de teria externa, creo que es, etcétera. Hay productos. El músculo en los organismos grandes pues se puede destinar para el consumo. El callo de hacha, que es de teria externa en México, lo puedes transformar. La masa visceral se puede moler o secar para utilizarse como fertilizante, complemento alimenticio, etc. Y las pequeñas especies se pueden comer todas, como Pinta imbricata. Y la idea de esto es porque son organismos que no llevan a un año. Entonces son organismos donde el tejido es bastante blando. Y teria externa igualito. Teria externa se puede consumir si son pequeñas, y la cantidad de carne, relación carne-concha, es como esta que ustedes aquí, que no llegan ni a 4 centímetros, y la carne es grande. Carne que pesa más que un camarón, y que se puede hacer con 4 meses, ya les voy a hablar de eso. Y pizzas como la ha hecho aquí un estudiante, que ya un profesional, ¿cómo se llama? Frank Jara, que también voy a hablar de él un poquito. Entonces, el éxito en líneas generales de la agricultura es que un 33% de las ostras injertadas morirán durante la cirugía, eso con la perla libre. 33 de las ostras injertadas rechazarán el injerto. 33 de las ostras injertadas producirán una perla. De ese 33, el 50% producen perlas de mala calidad, el 40% producen perlas de buena calidad y el 10% producen perlas AAA gema, ¿no? Esa es una connotación general en la producción de perlas, que yo sé que no deben de estar muy de acuerdo conmigo, pero es lo que se dice por ahí, es la teoría. Las perlas en el mundo, las perlas, no es fácil la cuantificación, hay subestimaciones. En la actualizada, las perlas de agua salada, ¿no?, se producen principalmente en Polinesia Francesa, que es una tonelada a 200, China, que produce 1000 toneladas, perdón. Japón, 20 toneladas, otros como Australia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y México, unos cuantos kilos. Y pronto posiblemente en Ecuador y Chile, sobre todo, más que todo, por perlas de tipo de abulón. Pero esto está por verse, ¿no? El cultivo de ostras perleras en América. Aquí ven unas linternas en Angras do Rei, una foto mía, donde yo hice una visita por allá y, bueno, tenían los cultivos de noipetenosos, y también me encontré algunas pintada mazatlánica, de una actividad que había hecho mi amigo, el colega, amigo y muy amigo Eduardo Uribe, de Coquimbo, de la Universidad Católica del Norte, para la formación de perlas con eso, y eran organismos que se llevaron de Costa Rica. No se llegó a producir, no hubo una continuidad adecuada, me imagino. Estas son las especies que existen en América, ¿okay?, del Pacífico tropical y del Caribe y el Atlántico. Las perlas están más unidas al trópico, no. Puede haber algunas como las perlas en Japón, pero son perlas, son organismos en América, están unidos más al trópico, y son pintada mazatlánica, una especie grande, teria externa, y especies más pequeñas en el Caribe y el Atlántico. Está Pinta imbricata, está teria colimbo, y está teria irundo también, que tiene ya una distribución más hacia el continente africano inclusive, ¿no? Y si vemos el mapa de América, en estos cuadritos que están aquí, azules, es en donde se ha hecho algunas investigaciones y algunos emprendimientos, vamos a llamarlos así. Y el cuadro pues es una cosa de potencialidad. Y el Caribe hay una gran potencialidad porque está ligado al turismo, pero no han habido pues desarrollos de empresas. Solo han habido desarrollos de empresas en México y una en Venezuela, de las cuales yo les voy a comentar más tarde. La perlicultura en México, por supuesto, que comienza pues, a principios del siglo XIX,
de 1903, por ahí con la compañía creadora de Concha, por don Gastón Vives, fue una experiencia a nivel mundial en la producción de perlas naturales y de desarrollo económico, político también. Había más de 1000 trabajadores ahí en La Paz, etcétera. Estaban en esta isla, creo que es Espíritu Santo, no sé, no recuerdo. Esta es una foto de esa granja de principios del siglo pasado. Operó con éxito hasta 1918 y fue destruida por la Revolución Mexicana. Produjo perlas naturales de la madreperla pintada en Bricata. Gastón Vives, que es este señor que está acá, me imagino que es este también, se le considera el primer acuicultor de América Latina y se le compara con Saville Ken de Australia, que hicieron experimentos en la formación de perlas en 1892, y el mismo Kokichi Mikimoto de Japón, que es el padre de la perlicultura. Aquí está donde es, en la zona de Baja California, la isla, y aquí pues las fotos. Esta es una foto mía, este es el señor Gastón Vivas. Algunas fotos de la granja que tenía, lo que hacía era crecimiento, y fue una empresa muy exitosa desde 1896 justo hasta 1914 en desarrollar la tecnología para el aprovechamiento del recurso, llevándolo de ese nivel de esa explotación irracional que había al cultivo sustentable, ¿no? Y luego ya en el 14 al 18 pues, fue destruida por la revolución, confiscada por la Revolución Mexicana, y hasta ahora pues nada. Fue la primera granja de ostras perleras del mundo, produciendo 8 millones de ostras con más de 1000 trabajadores. Esto para la época fue una gran sustento de varias familias y fue muy importante socialmente. Luego Gastón Vivas, a principios del siglo pasado, ¿no?, se realizaron estudios de prospección de Vasco ya en 1939, ya con acuerdos con México y Japón para ver si se podían sustraer perlas naturales. Acuérdense que para la época no había el cultivo como tal desarrollado, un desarrollo más de los años 60. Otras prospecciones de la Secretaría de Pesca de México, con cierto éxito en el cultivo de implantes de maves, e inclusive estudios por empresas privadas japonesas que no se consolidaron. Pues no se consolidaron debido particularmente, por eso les decía anteriormente, hay que conocer la biología, al desconocimiento de la biología y la ecología aplicada de la especie, aunque se establecieron ciertas bases para el desarrollo perlero. Es por ello que el doctor Mario Monteforte, el SIGNOR, comienza sus estudios y para mí inicia todo este tipo de desarrollo de perlas, junto con Cáceres un poquito más adelante, y luego sus estudiantes, el mismo Pedro Saucedo, que ha hecho extraordinarios trabajos de investigación, fue estudiante de Mario. Él empieza los estudios por supuesto, de la biología y la ecología básica, Pintada Mazatlán y Quiteria externa. Hay infinidad de trabajos de él, y conjuntamente con su grupo de trabajo que se llamaba el Grupo de Ostras Perlas, es quizás el primero en lograr exitosamente la producción de perlas, particularmente maves, ¿no? Después el doctor Cáceres y el doctor Carlos Rangel, a principios de la década de los 90 del siglo pasado, ambos de la Universidad Autónoma de Baja California, pues siguieron los pasos y el cultivo y la formación de perlas de ostras perleras, y fundan por separado las primeras granjas de perlas, ¿no?, Perlas Sustentables de La Paz, del doctor Carlos Rangel con sus estudiantes, y Perlas del Cortés, del doctor Carlos Cáceres y sus hijos. Las Perlas Sustentables de La Paz se mantuvo por unos 5 años, y Perlas del Cortés permanece hasta hoy en día, y recientemente pues se encuentra en auge. Ahí tiene un edificio muy bonito. Tengo poca información, le he escrito al doctor Cáceres, pero pues lamentablemente no he tenido, no me ha respondido los correos y tal. Si me está viendo o alguien, que por favor me los responda. Y recientemente se encuentra en auge, ¿no? Es importante Carlos ahorita debe estar sumamente ocupado con esta empresa. Pero él está con un tono ecoturístico que involucra la historia de la pesquería y el cultivo,
y la comercialización de las mismas. Está haciendo, lo que he visto por internet, es muy bonito y muy apreciable. Pero después, sobre esos mismos años, de estos 3 antes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no?, quien nos está prestando, pero en la sede con Marcos de Donato, quien está estudiando, la plataforma para estas conferencias. En el campus de Barcochipampo, en Guaymas, en Sonora, en México, inician el cultivo de ostras perlas y logran un poco tiempo la producción comercial de Maves. Este instituto apoyó a los estudiantes y tras un periodo de prueba e investigación formaron lo que hoy en día es la empresa más exitosa de producción de perlas en América y la única que produce perlas esféricas de teoría externa, de calidad y en producción considerable, ¿no? La empresa de perlas del Mar de Cortés. Aquí están los 3 integrantes de esta empresa, que son Enrique Arismendi, Douglas Laren, con quien yo he tenido el gusto de siempre estar conversando con él, y Manuel Nava, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dónde están esas empresas, en Baja California. ¿Okay? Esta es los cultivos que tienen unas zonas preciosísimas, los cultivos de perlas del Mar de Cortés, y en la Ensenada, pues ahora con unas edificaciones nuevas. Yo de hecho tenía las fotos de antes, ahora las reformé de dedicación, y los cultivos me imagino que siguen siendo en el mismo lugar, de perlas del Cortés. Allí ustedes van a ver, pues, en Perlas del Mar Cortés, estas preciosuras de aretes y de cosas de joyería, ¿no?, con estos collares fenomenales, con un lustre de las perlas excelente. Inclusive en Perlas del Cortés, pues más hacia las Maves, también con perlas, pero más la producción de Maves en ellas, también con sus características y estilos diferentes, yo creo, pero que van en auge. Me alegra mucho que están cogiendo un auge extraordinario, pues todo lo que es el cultivo de perlas. Luego, en los años 2006, mi amigo el profesor Luis León de Nueva Esparta, y me amigo de muchos de los que nos están escuchando, del núcleo de Nueva Esparta de la Universidad de Oriente, junto con un empresario, John Stetsman, refuerzan sus conocimientos de cultivos en la producción de perlas en La Paz, México. Eso lo hacen con varias, inclusive con alguna empresa, etcétera, pero también con el SIGNOR. El SIGNOR ha sido muy importante para la gestación de la producción de perlas, no solo en su zona, sino en otras zonas. Doctor Mario Monteforte, Pedro Saucedo, el mismo colega Mazón, etcétera, han impulsado este tipo de estudios. Más tarde ustedes ya verán. Y es bueno ese reconocimiento. Inclusive yo creo que los misma gente de Perlas del Mar de Cortés pues hicieron reforzaron algunas inquietudes de producción en sus inicios en el SIGNOR. Lo cual pues permitió pues mayor desarrollo. Pues. Entonces Luis fundan en los cultivos marinos de Nueva Cádiz y se hace en la misma Cubagua en el 2007, realizando ciertas producciones de Mave con Teria Colimbo. Estas producciones se mostraron en con algunos mercados internacionales o congresos también, y todos decían pues la excelente color y brillo que tenían estos organismos. Ustedes pueden ver pues esta teria con este color dorado preciosísimo que hay por acá. La empresa estuvo en operación hasta el año 2015 y bueno, todos sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela y Luis se tuvo que ir para afuera para poder ayudar a su familia en su manutención, etcétera y tal. Pero eso está todo guardado, todos los implementos para una apertura próxima, ¿no? Importante lo que ha hecho Luis con estos inicios para el cultivo en Venezuela. Los cultivos marinos de Nueva Cádiz, aquí tienen una grafiquita de cómo van la deposición de ellos, creo yo.
me corrija Luis. Y fíjate que llega que a los 9 meses perlas con un milímetro de nácar pues adecuado, aunque el más adecuado sería 9, 1.2, por ahí. La empresa solo trabajó en ejemplares adultos, no hubo ni colecta de semillas ni producción en laboratorio. Los implantes se hacían en un catamarán, ¿sí?, que se servía como laboratorio. Las linternas con las ostras se colocaban en el fondo para evitar los robos. Luis y sus colegas empresarios produjeron unas 3.500 maves de calidad. El color de las maves venezolanas con Teria Colindo es extraordinario. Y ya en el 2011 la producción de maves fue detenida por problemas de permisería y seguridad, junto con la baja de la llegada de cruceros de Isla de Margarita. Ellos, habían como unos 100 cruceros que llegaban a Margarita sobre esos años, y ellos tenían una tienda ahí y vendían pues ese producto muy bien, supuestamente. En Perú hay un desarrollo de un proyecto, conozco poco sobre ello, pero sí por internet tuve, y también algunas conversaciones que me ha hecho el doctor Mario Monteforte, porque fue el que los apoyó para este desarrollo, ¿no? Y es el módulo piloto turístico de cultivo y producción de conchas perleras de una empresa Agromar y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del gobierno de Perú. Es una actividad aplaudible con la comunidad, y están, pues me imagino que avanzando en ello, y la zona es una zona extraordinaria de producción. Yo no creo que tengan problemas en la producción con teria externa, ¿no? Y bueno, llega el apoyo de Mario, pues ellos están pues haciendo maves, y me imagino que estarán haciendo en un futuro, si empiezan a practicar, porque es una cuestión más de práctica que otra cosa, perlas esféricas. El Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas de la SPOL, en un principio, desde su director Jorge Calderón, inicios de los 2000, pues se ha encontrado interesado en el cultivo de teria externa, luego pues por apoyos de Prometeo, de algunas personas que hemos llegado, y con todo el afán que tiene el desarrollo del SENAIN, pues se están comenzando a hacer los cultivos, y tienen ya cultivos de teria externa. De hecho, el SENAIN es el que nos promueve nosotros con semillas y con adultos para hacer las maves que tenemos que hacer, ¿no? Y los otros intentos de perla libre. Ellos también están intentando, y ustedes pueden ver algunas cosas que están haciendo ellos en esta fotografía. Esto pertenece al Grupo de Investigación y Diversificación de la Acuicultura, del cual yo pertenecí como Prometeo hace unos años. La Cooperativa de Producción Acuícola, Acuacultivos Marinos, a través por este señor que está acá, que se llama Franklin Jara, un estudiante de la comunidad misma. También le encanta hacer pizzas con teria, es extraordinaria, ¿no? Y el apoyo como Prometeo de Luis Freites en la Universidad de la UTSE, pues hicieron pues algunas cosas, inclusive tienen estas producciones, fíjense ustedes aquí estos aretes y estos dijes bien bonitos, están produciendo maves, y lo está haciendo pues la comunidad poco a poco. Es un esfuerzo más un apoyo también del SENAIN, pero un esfuerzo más que todo de Luis Freites, de Prometeo, y sobre todo el equipo también, pero el mismo Franklin Jara con su inquietud de hacer cosas con perlas. En Panamá, también con apoyo del SIGNOR, una colaboración técnica de México, se iniciaron algunos estudios para la producción de maves con pintada mazatlánica. Los estudios no llevaron a llegar a tener una producción más que unas cuantas maves interesantes, pero no han continuado los estudios, están concentrados últimamente en la producción de perlas de agua dulce, y esta es la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, el ARAP. Creo que sí. Yo felicito a Panamá por no cambiarle el nombre a los ministerios, porque eso lleva tiempo, y está todavía el ministerio eso.
Aquí los nombres en nuestros países los cambian cada vez que cambian de presidente. Nosotros, el grupo Invicum, que es lo que es investigación, biología y cultivo de moluscos de la Universidad Técnica de Manabí, con apoyo de semillas, adultos también que compramos al SENAIN, ¿verdad? Hacemos pues algunas investigaciones con terias, fíjense aquí las semillas, fíjense, esta es la semillita, el equipo de estudiantes que tenemos, y con estas cosas que estamos inventando, que producen estas cosas después de 3 meses, aquí las aguas son muy productivas, pero vean la gran cantidad de terias que hay con crecimiento, que dije 3 meses, o no, eso tiene 4 o 5 meses, perdón, 4 meses y medio podría tener, con este tipo de cultivos, porque no hay por ahora, hemos visto pues depredación de los peces, entonces podríamos cultivarlo como si fuese un mejillón. En clases pues damos algunas clases de prácticas, inclusive de formación de MADE, y les digo que yo he hecho algunas, estamos iniciando, y los estudiantes las hacen mejor que yo. Bueno, no sé, las últimas no están saliendo muy bien después de las prácticas. Actualmente estamos en un muelle prestado contra la pandemia, diciéndole no a la pandemia y trabajando el grupo, que somos estas 3 personas más otra persona que no está por aquí, vamos a mostrar en otra foto, unos chicas que están de tesistas y otros chicos que están de prácticas preprofesionales con un proyecto se llama Proyecto Perlas Caraqués, que es con la alcaldía de Sucre, del cantón Sucre, de la provincia de Manabí, en Ecuador, donde la alcaldesa y yo en particular tenemos una noción de visión de que las naves y las perlas podrían ser ícono de la ciudad. Es una pequeña ciudad muy linda, pero muy golpeada por el terremoto. Y esto podría tener un llamado para el turismo, como ícono del turismo. En eso estamos luchando por un proyecto que está aprobado por el Consejo, pero que, bueno, toda la pandemia y todas las cosas llevan unos retrasos de todo eso. Sin embargo, como las terias no sufren de coronavirus, nosotros estamos trabajando con ellas. Aquí ven algunas imágenes, aquí está Alan García, que también nos acompaña en el grupo, el profesor, Luis Treviño, Jorge Vélez, y yo pues haciendo algunas perlitas. Y aquí ustedes ven ya los estudiantes, tesistas, algunos, hay infinidad de estudios que estamos haciendo, el tamaño de núcleo, la posición de la concha, etc. Aquí pueden ver la cantidad de formación de concha en tan solo 2 o 3 meses, cuando en México esto lo ocurre en 8 meses, algo por el estilo. Pero son las aguas y tal. Y las perlas pues tienen ese color tornasol que ustedes ven acá, que son preciosos, ¿no? De Perlas Caraqués. Lo que queremos llegar es a eso, ¿no? A Perlas Caraqués, que tenga un nombre de esta pequeña ciudad, con apoyo pues de la alcaldía. Tenemos inclusive las Virgen de Perlas Caraqués, que es esta que está por acá, en una producción, y pues con ello, y los artesanos que de la misma ciudad, que se encarguen pues de darle el valor agregado y nosotros producirle las perlas certificadas. Eso más ostras, porque las ostras están creciendo muy bien también, eso es lo que queremos hacer para con la universidad, para el pueblo de lo que es de Manabí. Estamos haciendo esfuerzos, el prefecto está muy interesado también, porque puse aquí del gobierno Manabí, pues, y estas son cosas que en estos tiempos pues tienen que apoyar. Todo esto, por supuesto, no lo hace César Lodeiros, lo hace el grupo, este es el grupo, Alan, Jorge, tal, los estudiantes, y pues todo lo que en Venezuela pues hemos hecho en lo que es pues el grupo de biología y molusco, en el SENAIN, cuando estaba por allá, pues Daniel, el mismo que es del mismo grupo de biología y molusco, y ahora es del SENAIN, ya Jormil Revilla está haciendo doctorado en Chile, los compañeros operarios, etcétera, pues les doy mucho agradecimiento por poderme permitir seguir las investigaciones que teníamos en Venezuela, seguirlas aquí en Ecuador. Y estas personas que están acá, que son el doctor Mario Monteforte, Douglas McLaren, Carlos Rangel en
su tiempo, Pedro Saucedo, Luis León, que he compartido mucho con él sobre esto, Luis Freites, Segna Guerra de Panamá, Daniel Rodríguez, el Senaín, Adrián Márquez y el propio Franklin Jara son los que me han dado algunas informaciones para yo poder hacer y presentarles, espero, de una forma amena, pues esta conferencia y ustedes conozcan un poquito más sobre las perlas y el cultivo en América. Si ustedes quieren una lectura complementaria, pues yo les diría, por supuesto, para la producción de semillas, que se lean muy bien el manual que tenemos de la FAO de producción de semillas. Fue el grupo de biología de moluscos de Venezuela que lo gestó. Este libro, que es Las ostras perlas, de Southgate y Lucas, es muy bueno. Y dense un paseo por Perlas del Mar de Cortés. En su página web ustedes podrán ver ahí interesantes informaciones sobre la formación de perlas y sobre la empresa. Todo esto está publicado, son más de 30 publicaciones en revistas de todo tipo, presentaciones en congresos, más que todo la parte de producción de pintada imbricata. Nuestro proyecto ha sido muy productivo, muy exitoso científicamente. Hay, como les dije, hay cosas que están usando en Australia que nosotros hemos producido y eso nos contenta. Nos retrae un poquito porque no lo usamos en Venezuela, pero ya ese es otro tipo de problemas, ¿no? Y la ciencia, recuerden que la ciencia es universal. La ciencia no es para una región. La ciencia es para el desarrollo del ser humano. Y por eso nosotros estamos contentos. Con esto, con lo que hemos producido, por ejemplo, en Vieira, que hay en el mismo México, y bueno, y voy a terminar con algunas cosas que estoy haciendo yo por aquí cuando estoy aburrido, ¿no? Que son con las conchas y con perlas y con el nácar. Ustedes ven ahí algunos nacimientos y algunas buenas cenas. Ustedes ven aquí, pues esta es una perla, una mave, y esto es un Spondylus también, eso es importantísimo, ¿no? Estos organismos nadie los produce más que el Senaín, lo vimos allá. Y eso pues tiene una validez enorme. Yo podría decir que para los coleccionistas puede valer como $2.000, algo así. Y esto es una perla, este es un nacimiento hecho de conchas, ¿qué nacimiento? Una cena, otra cena, y pues la crucificación de Cristo con su perla ahí. Y bueno, con esta foto de una casita de playa y un disfrute y el corocoro frito y todas estas cosas, pues finalizo esta charla y pues quisiera las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, poderlas resolver. Muchas gracias por aguantarme tanto tiempo.